El camino del reino. Tiberi, Florida, viernes 8 de octubre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de Joel, capítulo 1, versículos del 13 al 15 y el capítulo 2, versículos 1 al 2. El Salmo 9, versículos 2 al 3, 6, 16 y del 8 al 9. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 11, versículos del 15 al 26. El tema de hoy, la borrachera espiritual. Queridos amigos, hoy y mañana estaremos leyendo al profeta Joel en la primera lectura. Así es que nos vamos a concentrar un poco en este profeta. ¿Quién fue Joel? ¿Quién escribió este libro? El libro de Joel establece que su autor fue el profeta Joel, verso 1:1. El libro de Joel fue escrito probablemente entre el 835 y el 800 a.C. El propósito de este libro era el reino de Judá. La escena del libro es la siguiente. Judá es devastada por una gran horda de langostas. Joel fue uno de estos profetas llamados para ejercer el ministerio para un pueblo que rehusaba arrepentirse. Sus profecías tenían un tema común con los de Isaías, Jonás, Amós y otros. Arrepentirse o enfrenten la destrucción. Joel es particularmente importante para nosotros porque profetizó acerca de nuestro tiempo. Joel viene del hebreo Joel, que significa Yahvé es Elohim o Yahvé es Dios. Considerando todo, parece probable que el ministerio de Joel se haya efectuado aproximadamente en la época en que el rey Joás reinaba en Judá. El ministerio de Joel evidentemente fue antes del reinado de Usías y después del mandato de la infame Atalía, la reina que trató de exterminar a la familia de David. Los profetas del Señor fueron llamados a obrar entre gente cuya vida permanecía en obscuridad espiritual. Queridos amigos, la borrachera espiritual se parece a una borrachera física. ¿Cuáles son las características? El alcohol o la droga, bueno, en este caso el alcohol, porque el alcohol produce borrachera, siempre va a afectar nuestro comportamiento y capacidad intelectual. Incluso va a dar un olor específico. Se distingue la cara también de un borracho, es diferente a una persona normal. Se le distingue por la forma de caminar, ¿no? Ellos caminan zigzagueando. Y también en la forma de hablar. En Efesios 5:18, Pablo exhorta a los efesios que no se emborrachen, más bien que se llenen del Espíritu Santo, porque la borrachera provoca una conducta exagerada, algo desmedido, a tal punto que puede poner en peligro nuestra salvación. Yo creo que no tenemos más que explicar, ¿verdad? Bueno, también Joel menciona la ofrenda y la libación. Por lo general, la ofrenda no se ofrecía sola. Génesis 35:14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Se ofrecía con el sacrificio de la mañana y de la tarde, que era un holocausto, e iba acompañada de una oblación de ofrenda vegetal. Consistía de vino y la cantidad era variable en relación con el animal ofrendado.
En Números 28:14 dice que y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro y la tercera parte de un hin. Bueno, hin era una antigua unidad de medida de líquidos equivalente a 5.7 litros. Esta libación junto con cada carnero y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Derramarás libación de vino superior ante Yahvé en el santuario. Números 28:7. Y su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Yahvé en el santuario. En la tierra de Canaán se debería ofrecer una libación a las oblaciones de olor grato. Entonces, lo que Joel les está recriminando a este pueblo es que habían privado al culto a Yahvé la ofrenda y la libación en la casa de Dios. Ya no había tanto amor. Como diría Juan, el amor se había enfriado. Vamos a leer Joel en el capítulo 1, versos 13 al 15, capítulo 2, versos del 1 al 2. Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar, venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de vuestro Dios, y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del país. Pues llega el día del Señor, sí, se acerca, día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad como el alba. Sobre los montes avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo ni lo habrá tras él por generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Joel pues está profetizando sobre Asiria, sobre la invasión de pueblos grandes e incluso podríamos decir hasta la invasión de Roma. Bueno, continuamos orando con el Salmo 9. Respondemos, el Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Respondemos, el Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Respondemos, el Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Respondemos, el Señor juzgará el orbe con justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú.
Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora solo nos concentraremos en este último párrafo del Evangelio. El espíritu impuro que sale dentro del hombre o la mujer ministrados con una expulsión de espíritus o liberación, como se menciona en Lucas 11:15. Cuando yo estaba buscando la definición de borrachera, grande fue mi sorpresa cuando encontré un curso de borrachera espiritual basado en Efesios 5, del 15 al 20. Pertenece a la página wordsoflife.co.uk, palabrasdevida.co.uk, wordsoflife.co.uk. Ok, por si acaso, Pablo empieza haciendo un contraste en esta lectura de Efesios entre un comportamiento necio y otro sabio, un comportamiento irreflexivo y otro en descubrir cuál es la voluntad de Dios, entre emborracharse o ser lleno del Espíritu. Y justamente el llenarse del Espíritu nos permitirá evitar que el espíritu impuro que salió de la persona vuelva a regresar con 7 espíritus peores que él. Porque, lamentablemente, se olvidó de enseñarle a esta persona de llenar su casa interior con la llenura del Espíritu Santo y no solo manteniéndola barrida y ordenada, pero vacía. Lucas 11:25. Un borracho no puede distinguir entre el bien y el mal. Bueno, mejor les paso un extracto del curso. ¿Cuál es el propósito del contraste entre estos dos controles que debe de haber en la persona? Había una creencia pagana de que Dios vivía en la sangre de la uva, de manera que al beber vino el hombre estaba bebiendo a Dios mismo. La embriaguez se consideraba, por tanto, un sacramento en el que se suponía que el hombre estaba bajo el control del Dios que lo llenaba. Pablo estaba recordándoles esta creencia pagana a los cristianos de Éfeso y a continuación estaba señalándoles el verdadero camino para estar poseídos por Dios. En relación a la vida llena del Espíritu Santo, notemos las siguientes verdades. La vida llena del Espíritu es un mandamiento. Efesios 5:18. Hay 2 mandamientos y ambos requieren obediencia, no son optativos, son imperativos. No te emborraches, más bien llénate del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu es un mandamiento para todo cristiano. La experiencia de la plenitud del Espíritu no es para un selecto grupo de creyentes, sino para todo aquel que ha nacido de nuevo. Note la palabra todos en Hechos 2:4 y 4:31.
Estar lleno del Espíritu es más que ser morada del Espíritu. Los cristianos de Éfeso estaban sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, 4:30. O sea que el Espíritu Santo moraba en ellos como en todos los cristianos, 1 Corintios 6:19. Pero podemos ser morada del Espíritu y no estar llenos de Él. Podemos poseer el Espíritu sin que el Espíritu nos posea a nosotros. Atención. Estar lleno del Espíritu no es una cuestión de exceso, sino de cordura. Exceso quiere decir desorden. Las personas más espiritualmente cuerdas del mundo son aquellas que están llenas del Espíritu de Dios. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. La vida llena del Espíritu debe ser la experiencia normal de los hijos de Dios. Efesios 5:18 significa sed continuamente llenos. El plan de Dios para cada uno de sus hijos es que estén llenos del Espíritu Santo para que vivan de una manera que le glorifique a Él en todas sus relaciones personales. Efesios 5:15-21. Domésticas, Efesios 5:22-33 y 6 del 1 al 4, y de los negocios, Efesios 6:5-9. Estar lleno del Espíritu Santo no es tener más de Él, sino que Él tenga más de nosotros. El Espíritu Santo es una persona y estar lleno de Él significa permitirle tomar plena posesión de nuestra personalidad. La vida llena del Espíritu está marcada por ciertas características claras y fácilmente discernibles. Así como es fácil reconocer a un borracho, igual se puede reconocer a un cristiano lleno del Espíritu. Bueno, aprendamos entonces, queridos amigos, que cuando se ministra a una persona una expulsión de un espíritu impuro o una liberación, la persona en cuestión debe ser enseñada de inmediato lo que significa la llenura del Espíritu para que pueda evitar una recaída. ¿No han notado cuando a un hombre le expulsan un espíritu de adicción o sigue un tratamiento para las adicciones y sale y prueba algo de alcohol, aunque sea un poquito, recae terriblemente y su fin es peor que al principio? Y esto sucede porque no estuvo lleno del Espíritu Santo. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.